Ok, entonces le damos la bienvenida en la conferencia El joven y su vida sentimental, el amor y la pasión, a Abel Frasca. Abel Frasca es un hermano nuestro, compañero en el Ideal Espírita, que viene desde la ciudad de Barranquilla a compartirnos su experiencia y a compartirnos pues lo que ha preparado en relación a este tema. Así que le damos la bienvenida a Abel, que es el presidente de la Federación Espírita del Atlántico, y es para nosotros un gusto ver que nos acompañes. Muy buenos días. Es un gusto, un placer estar aquí con ustedes, estar aquí en Santa Marta, y realmente es inspirador tener a un grupo de jóvenes tan grande. Los jóvenes que son tan escasos hoy en día en todas las religiones, en todas las iglesias, particularmente dentro de la doctrina espírita, dentro del movimiento espírita, son muy pocos jóvenes. Por eso estoy pues radiante de alegría por su presencia. Pido a Dios que me dé la facilidad para expresar estas palabras, o para interpretar estas palabras de Juana de Ángeles en su libro Adolescencia y Vida, unida con mi experiencia personal. Entonces esperamos conjugar esas dos cosas. Con todo el respeto, vamos a mirar unas lecturas y vamos a tratar de hacer un análisis de ella. Entonces la ignorancia responde por males incontables que afligen a la criatura humana y confunden a la sociedad. Igualmente perversa es la información equivocada sin fundamentos éticos y carentes de estructura lógica. Recordamos en este momento el periodo de oscurantismo de la humanidad. Fueron 1000 años en la Edad Media donde se prohibía hablar de temas del sexo. Les recomiendo una película que se llama El Médico, donde era prohibido abrir un cuerpo humano y por tanto se detuvo el conocimiento y todo era pecaminoso. Entonces esto todavía tiene rezagos en nuestras vidas. Acordemos lo que nos dijeron nuestros artistas. Somos inmortales, venimos desde aquella época y todavía tenemos rezagos de esa ignorancia, y por tanto el tema de la sexualidad todavía sigue siendo un tabú para muchos. En la adolescencia, el despertar de la sexualidad es como el rompimiento de un dique en el cual se encuentran regresadas fuerzas inconmensurables que se lanzan desordenadas, produciendo daños y perjuicios a todo lo que encuentra a su paso. Recordemos cómo viene la electricidad, ¿cierto? Por la fuerza del agua, pero bien dirigida, bien canalizada, puede producir muchas cosas importantes, como es la electricidad, que nos ha cambiado la vida a la humanidad. Pero un río o un mar desbordado también sabemos lo nefasto que puede ser, tragedias, en fin. Entonces la sexualidad es ese río o ese mar bravío, pero que debemos saber canalizar, porque es una fuente importante de energía, una fuente importante de inspiración, de plenitud, si la sabemos canalizar. En el pasado el tema era tabú, como lo dije, que la ignorancia y la hipocresía preferían esconder en un comodismo en el cual la apariencia debía ser preservada, aunque la conducta moral muchas veces se encontrase distante de lo presentado. Nos acordamos de las discusiones que tenía Jesús con los fariseos, ¿cierto? Que se veían como muy santos al exterior, pero que por dentro tenían muchos males morales, y se lo decía continuamente. Y en el caso, cuando le llevaron a la mujer adúltera, él pues les planteó ese famoso interrogante: quien esté sin pecado arroje la primera piedra. Entonces vemos ahí la hipocresía humana. Y la parte del escándalo, ¿no? Lo que es público,
es lo que hay que tapar así privadamente, tengamos muchas necedades, muchas equivocaciones. Se establecía subrepticiamente, es decir, por debajo, que lo inmoral era que la sociedad tomara conocimiento del hecho servil y no el practicarlo a escondidas. Repito, hipocresía, ¿ya? Basta que no se sepa. Y todavía hoy la sociedad está plagada de este tipo de males subrepticios por debajo, pero que en realidad cuando se hacen escándalos es cuando explota el boom, pero todavía hay mucho de eso, que es lo que tenemos que tratar de evitar, de vivir la sexualidad de una manera responsable, plena, pero no tapando necedades y equivocaciones. A medida que los conceptos se actualizaron, liberándose de los preconceptos perniciosos, ocurrió el desastre del libertinaje sin que hubiese mediado un periodo de madurez emocional entre lo prohibido y lo librado, considerándose vergonzoso y sucio lo que es biológico y normal. Entonces, después de una reprensión, después de un bloqueo, después de una prohibición, viene la parte contraria, el exceso, ¿ya? Entonces el libertinaje es algo lógico y hasta cierto punto es cíclico, es histórico, que después de una represión venga el libertinaje, y fue lo que se dieron en los años 60 con la famosa liberación sexual, ¿cierto? Sexo libre, sexo sin tapujos, pero entonces ya después de un periodo y de ciertas cosas que han pasado en la humanidad, como el SIDA, que vino a frenar esos abusos, pues ya se le está dando un equilibrio a esta parte sexual, por lo menos en los establecimientos serios internacionales como la Organización Mundial de la Salud y otro tipo de instituciones. Evidentemente, después de un largo periodo de prohibición impuesta por la hegemonía arbitraria del pensamiento religioso, al ser sobrepasado por el imperativo del progreso, surgiría la búsqueda desenfrenada del gozo a cualquier precio y la entrega a los apetitos sexuales, como si la existencia terrena se resumiese únicamente en los juegos y las conquistas de la sensualidad, terminando por caer en las excentricidades y en los comportamientos patológicos y promiscuos del abuso. Entonces, aquí es donde es importante la doctrina espírita, ¿cierto? Nosotros tenemos un cuerpo físico, pero no solo somos el cuerpo físico. Y el cuerpo físico tiene unas necesidades de interacción, entre otras, la parte sexual, pero lo más importante es el comandante del cuerpo físico, que es el alma, es el espíritu. Y por tanto, no podemos comprometer ese comandante, el espíritu, por los abusos que podamos hacer con nuestro cuerpo físico. En la parte específica del sexo, siempre que nos comprometamos con alguna acción, necesariamente vamos a tener una reacción. Por lo tanto, tenemos que ser precavidos, prevenidos, pensar antes que actuar, que es lo que no pasa en los tiempos actuales con muchos de los jóvenes, pues que primero actúan y después piensan qué hice y se arrepienten y tratan de tapar o de que no se enteren o de solucionar por vías tristes como el aborto y otro tipo de anomalías que nos va a hablar Ubaldo más adelante. La sociedad contemporánea se encuentra pasando por un grave momento de conducta en relación al sexo, particularmente en la adolescencia. Superada la ignorancia del pasado, contempla asustada los desastres morales del presente, sufriendo terrible incertidumbre acerca del futuro. Claro, la medicina normal, la psicología normal, que solamente define al hombre como un ser de una sola vida, que parte desde la cuna y termina en la muerte, no tiene las bases para educar al hombre, al joven de hoy. Entonces, es la psicología transpersonal, la psicología que trasciende a esta vida, la que nos puede y que antecede a esta vida, preexistente. El ser humano, el espíritu,
encarnado es preexistente, o sea que existía antes de esta vida y sobrevive a la muerte. Esa sí es completa, porque esa sí nos dice que los errores que se realizan en una existencia, por ley de causa y efecto, se recogen sus efectos en una nueva existencia. Y el presente tiene trascendencia en nuestro futuro. Entonces, es la doctrina espírita, la doctrina que en la actualidad le puede dar esa visión completa al ser humano, en especial a los jóvenes. La orientación sexual sana es la única alternativa para el equilibrio en la adolescencia, como base de seguridad para toda la reencarnación. Entonces, mi experiencia personal, porque esto aparece en los libros, pero interesante compartir mi experiencia personal. Yo llegué a la doctrina espírita a los 17, 18 años. Ya había tenido muchas actuaciones, ya había tenido muchas experiencias, por supuesto, no de la mejor manera, por supuesto, no de la mejor, con la mejor orientación. Creo que más adelante se va a hablar allí, pues con los consejos de los muchachos del barrio, de los amigotes, porque no podemos decir que son amigos, sino amigotes, que nos unimos para hacer maldades, travesuras, pero que no había una conciencia realmente de esto que estoy hablando yo, de las consecuencias de tener encuentros sexuales prematuros, encuentros sexuales. Entonces la doctrina espírita a esa edad, a los 17, 18 años, de todas formas fue algo importante, porque me llevó a corregir ese dique, ¿sí? A ese río desbordado, ¿verdad? Y fue un freno y fue un direccionamiento, ¿ya? Ya lógicamente fue muy tarde en el sentido de cosas que no debí realizar. Por eso es tan importante que ustedes a temprana edad reciban estas experiencias, estos conocimientos, porque no hay ninguna prisa, somos eternos y debemos esperar la madurez emocional, psicológica, para comprometernos con encuentros que pueden definir nuestra vida presente y comprometer también nuestra vida futura. Entonces, fue muy importante, ha sido muy importante, me ha librado de muchas equivocaciones a partir de esos 17, 18 años, pero hubiera sido mejor, ¿cierto?, que hubiéramos empezado con esa educación mucho antes. En alguna ocasión, una persona, una madre, le preguntó a un profesor, no recuerdo si fue Piaget, uno de estos grandes maestros de la educación y de la docencia, que cuándo debía empezar la educación de su hijo. Y entonces Piaget o ese sabio le dijo: ¿cuántos años tiene tu hijo? No, tengo 2 meses de embarazo. Y él le dijo: ya es demasiado tarde. Es decir, la educación, la orientación empieza mucho antes incluso de la encarnación del alma, y por supuesto en el periodo del embarazo es importante, hasta los 7 años es otro principio o etapa importante, y en todo el periodo de la adolescencia. Pero entonces vemos la necesidad de la educación sexual temprana, los padres con respecto a los hijos, y no dejar que de pronto los amigotes le estén dando clases de lo que no es. La situación de injusticia ha sido muy debatida, aunque las soluciones aún no son satisfactorias. La visión materialista de la vida, estimulando una filosofía hedonista, o sea, de sensaciones materiales, carnales, responde por esos problemas, debido a la concepción simplista en que se encuentra relegada la criatura humana. La concepción simplista es que somos el cuerpo. La doctrina espírita nos dice que somos tripartitos, digamos así: cuerpo, espíritu y perispíritu. Al momento de la muerte del cuerpo físico, sobrevive el alma, que tiene su cuerpo espiritual,
que en la doctrina espírita se ha llamado periespíritu. Pablo de Tarso lo llamaba cuerpo espiritual, los egipcios lo llamaban cuerpo K, también los rusos lo han llamado cuerpo bioplasmático, en fin. Sin duda el sexo hace parte de la vida física, sin embargo tiene implicaciones profundas en los pliegues del alma, ya que el ser humano es mucho más que un montón de células que constituyen el cuerpo. Sí, entonces por esta razón los conflictos se establecen teniendo en cuenta su realidad espiritual, con anterioridad a la situación actual y a las complejas experiencias vividas antes y que fueron infelices. Fíjense ustedes que en caso de muchas anomalías que vemos de personas que han tenido problemas sexuales, si se pone uno a analizar la vida, han tenido problemas de maltrato, e incluso violaciones, malos ejemplos. Ahora, ¿cómo no será ese pasado espiritual? Esas experiencias en otras vidas, ¿verdad? Cuando vemos a lo largo de la historia que los tiranos, que los reyes, que la gente de dinero disponía de esclavos, de sirvientes, y eran prácticamente objetos. Venimos, reencarnamos con todas esas anomalías del pasado, porque ese cuerpo espiritual que yo les hablaba ahora, o perispíritu, trae registrado e imprime en un nuevo cuerpo físico todos esos desequilibrios del pasado. Entonces, por eso es que se explican tantas anomalías hoy en día. La solución, la educación, la orientación sexual. La orientación es sexual, pero de un alma sobreviviente a la muerte, ¿sí? De un ser inmortalista, ¿sí? No la educación simplista del cuerpo. Y tome este condón, tome este preservativo y cuídese. No. El espíritu, todas las actividades del espíritu tienen otras implicaciones. Y se aplican las enseñanzas de Jesús. No hacer a los otros lo que no quisiera que se hiciese contigo. Con el sexo también se aplica esto. Sin duda el sexo hace parte de la vida física, sin embargo, tiene implicaciones profundas en los pliegues del alma, ya que el ser humano es mucho más que un montón de células que constituyen el cuerpo. Por esta razón los conflictos se establecen teniendo en cuenta su realidad espiritual con anterioridad a la situación actual y a las complejas experiencias vividas antes y que fueron infelices. De eso hablamos ya. Tal vez el ignorar o negar el origen del ser como espíritu inmortal que es, innumerables psicólogos, sexólogos y educadores se limitan con honestidad a preparar a la criatura de forma que solo conozca el cuerpo, identifique sus funciones y entre en contacto con su realidad física. La propuesta es saludable, innegablemente, sin embargo el cuerpo refleja los hábitos ancestrales que provienen de la experiencia anterior, vividas en otras existencias corporales, que imprimirán necesidades, ansias, conflictos o armonías que se presentan con predominio en el comportamiento. Hemos superado, ¿cierto?, la época del medioevo, donde era malo mostrar sus partes. Los sacerdotes se bañaban con túnica y las monjas se bañaban con túnica porque no se podían bañar con su cuerpo. Y entonces decían olor a santidad, el olor que quedaba después del baño, ¿verdad? Porque era un pecado bañarse desnudos cuando fue una creación de Dios. Hemos superado muchas cosas, repito, pero sin embargo falta la enseñanza inmortalista para que estemos convencidos todos que no somos un conjunto de células o de huesos o de carne, sino somos mucho más. El conocimiento del cuerpo con el fin de asumir sus impulsos lleva al adolescente hacia la promiscuidad, la perversión, los choques derivados de las frustraciones en el caso en que no esté orientado para entender el complejo mecanismo de la función sexual, particularmente en sus experiencias psicológicas. Conocemos tantos casos en la costa atlántica de utilización mal del sexo, incluso con animales. Y aquí hay que hablar claro, ¿no? Porque estamos en una tarea de orientación, incluso con animales, o sea, realmente perversiones. Nos estamos incluso poniendo por debajo de ciertos animales que respetan a una sola pareja o tienen una sola pareja, como creo que son los loros o los pericos,
que después de la muerte de su pareja no vuelven a tener pareja. Entonces no estamos por debajo todavía de algunos animales. No, la función sexual, como todas las funciones humanas, tienen otro sentido, ¿ya? De amor, de contacto, de comunicación, también de multiplicación, porque para eso, para que no se extinga la raza, también hay que multiplicarse, por lo tanto, hay que ejercitar el sexo, pero en el momento adecuado, ¿sí? Cuando estemos preparados a las consecuencias. Yo a mis hijas les digo eso, ¿sí? Porque ahora no se tiene como con tantos métodos anticonceptivos, no se tiene la claridad de las consecuencias del sexo. Entonces, ¿estás preparada, le pregunto yo, para el fruto de ese contacto? ¿Ya estás preparada a los 15, a los 18 años para crear un hijo? Entonces no es el momento. Si todavía vives, si todavía dependes, si todavía no eres maduro ya en tus cosas, todavía te tienen que hacer las cosas en la casa, ¿cómo vas a estar preparado para vivir para otro? ¿Qué es lo que pasa cuando hay la paternidad? Ya, cuando uno es padre, ya casi que su vida pasa a segundo plano. Ya lo importante son los nuevos seres que llegan a nuestra vida. ¿Estamos preparados para eso? Ustedes jóvenes, les hago esa pregunta. ¿Están preparados para que otra persona dependa de ustedes? Respóndanme. ¿Están preparados? Hay que esperar el momento preciso, la madurez física, moral y espiritual. El conocimiento del cuerpo con el fin de asumir sus impulsos lleva al adolescente hacia la autonomía. Inseguridades y miedos muy comunes en la adolescencia proceden de las actividades mal vividas en las jornadas anteriores, que imprimirán matrices emocionales o limitaciones orgánicas, deficiencias o exaltación de la libido, preferencias perturbadoras que exigen correcta orientación, así como terapia especializada. Todo lo que hemos hecho, así como todo lo que hacemos un día, nos influye al día siguiente, ¿verdad? Si hemos cometido un desorden al día siguiente vamos a encontrar el desorden. Así es con nuestras vidas anteriores. Todo lo que hemos hecho en una vida anterior repercute en esta nueva vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos responsables de nuestros actos. Somos, como dice Juana de Ángeles, algo muy lindo, somos agricultores eternos, que sembramos hoy, pero que recogemos mañana, acorde a esa siembra, que es el eslogan del próximo Congreso Espírita Colombiano. La siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria, acorde a esa siembra. Si sembramos el bien, vamos a recoger el bien. Si sembramos el mal, seguramente Dios quiere que por cuenta propia respondamos por ese mal que hicimos en el pasado. A los padres compete la tarea educativa inicial. Sin embargo, mal preparados de conocimiento sobre la conducta sexual, castran a los hijos a través del silencio constrictivo respecto al tema, dejándolos desinformados para que aprendan con los amigos pervertidos y viciados, o los liberen aún sin estructura psicológica para que atiendan a los impulsos orgánicos sin ningún tipo de ética o claridad respecto a la situación y de sus consecuencias inevitables. Entonces aquí me dirijo a los padres y a los futuros padres. Cierto, tenemos una gran responsabilidad de educar, de decirle las cosas claramente a nuestros hijos, no con la cigüeña, no con esas imágenes hipócritas, ¿sí?, que nos han vendido sobre lo que realmente pasa en la sexualidad. Y si los padres no somos los educadores de nuestros hijos, pues ellos van a tener educadores que no van a estar, van a tener las intenciones, sino muchas veces incluso van a querer explotar, ¿sí?, aprovecharse de situaciones, enseñar ellos personalmente a los otros. O el tema de que si todavía eres virgen, estás out, ¿sí? Si ya no has perdido la virginidad, estás rezagado. No. En cuanto a eso y en cuanto a muchas cosas, los jóvenes que tenemos conocimientos inmortalistas, no debemos hacernos a la medida de los demás. Debemos hacer a los demás a la medida nuestra, porque nosotros sí estamos educados, nosotros sí sabemos para dónde vamos después de la muerte.
¿verdad? Porque sabemos que tenemos consecuencias de todas nuestras acciones y de nuestras omisiones en el caso de los padres que no educan. Ni liberar sin conocimiento, ni la mudez, sin hablar, sin explicar. Lógicamente que los padres no podremos evitar las equivocaciones que posiblemente puedan cometer nuestros hijos, porque igualmente son espíritus ya de vieja data y que algunos, a pesar de las orientaciones, deciden tomar sus propias experiencias, realizar sus propias experiencias, pero por lo menos que nos quede esa satisfacción de haberle explicado y de haberle advertido. Reuniéndose en grupos por curiosidad para intercambiar opiniones y experiencias, los adolescentes quedan a merced de profesionales del vicio, que los seducen mediante imágenes perversas y enfermas de los medios de comunicación o de la prostitución, hoy disfrazada de intercambio sin compromiso para atender a los impulsos orgánicos o del vicio mental en relaciones rápidas que no los satisfacen. Lógicamente, hay que decir que ustedes, los jóvenes de hoy en día, los adolescentes de hoy en día, están mucho más tentados, en mucho más riesgo de caer en todas estas perversiones, porque hay muchos estímulos, ¿verdad? Si vemos la radio, la televisión, la música, las películas, los videos, ¿verdad? Todas estas cosas, tenemos que ser selectivos, jóvenes. Tenemos que ser selectivos con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que escuchamos, hasta con lo que bailamos, ¿sí? Porque todo lo que entra no sale, se queda y nos transforma para bien o para mal. Entonces, es difícil, pero no es imposible, ¿verdad? El hecho de que ustedes estén aquí hoy es una muestra de que sí podemos dedicarle tiempo a las cosas espirituales, y cuando le dedicamos tiempo a las cosas espirituales, inmediatamente tenemos una barrera natural, ¿verdad? Nos elevamos vibratoriamente ante ciertos ataques, pero hay que ser constantes, hay que seguir en esta búsqueda y en esta educación. Libros hay todo lo que quiera. Este libro es hermoso y tiene unas enseñanzas muy grandes, pero hay muchos más. Entonces, decidan investigar más acerca de las consecuencias de nuestras acciones, específicamente las del sexo. Cuando se pretende transferir para la escuela la responsabilidad de la educación sexual, se corre el riesgo, que deberá ser calculado, que el asunto sea presentado con liviandad, irresponsabilidad y perturbación del propio educador, que vive conflictivamente el desafío sin que él haya solucionado los suyos de manera correcta. Pues el maestro, el profesor, la rectora o el rector de la escuela puede que no tenga las cosas claras, ¿sí? Y entonces, si él va a ser el maestro de los hijos, pues lo va a desviar. Igual, muchos profesionales de la salud, de la psicología, de la psiquiatría, pueden no tener las cosas claras, este conocimiento inmortalista, y les va a parecer muchas cosas normales, ¿cierto? Siento que, no sabiendo que todas nuestras acciones, pero no solamente las acciones, ya hace 2000 años Jesús nos dijo que si ya pensaste mal con respecto a tu prójimo, a tu mujer, o en caso de los hombres, las mujeres, los hombres, ya había un problema, ya había una situación que había que corregir. Entonces, los maestros debemos ser los padres, y los padres con conocimiento, ¿cierto? No lo deleguemos para otras, con conocimientos inmortalistas. Anecdotario vulgar, palabras impropias y exhibición de aberraciones son normalmente utilizados como temas para la clase de educación sexual, prestando un mal servicio a la orientación saludable, aturdiendo aún más a los adolescentes tímidos e inseguros y volviendo cínicos a aquellos más audaces. Esto lo vemos todos los días, ¿cierto? No solamente entre jóvenes, sino entre mayores también, ¿cierto? El palabrerío, la obscenidad, ¿verdad?, que utilizamos y que realmente nos está ensuciando, nuestra alma la está ensuciando. Así como hay lecturas, así como hay videos de ternura, ¿verdad?, que nos limpian, que nos liberan, así hay videos y lecturas que nos enlodan, que nos entenebrecen. Entonces tenemos que ser selectivos, como lo dije más anteriormente. Los temas sobre la sexualidad merecen tratamiento especializado conforme lo exige la misma vida.
con la salvedad de que no todos los especialistas pues tienen este conocimiento inmortalista que amplía aún más la responsabilidad de nuestras acciones. El ser humano no es solamente un animal sexual, sino también racional que despierta del comando de los instintos bajo el amparo de la conciencia. Antes de actuar, miremos si eso que voy a hacer después no me voy a arrepentir, ¿cierto? Y entonces me podrá librar de muchos pasos equivocados. Todos sus actos merecen consideración de cara a los efectos que producen. La ley de causa y efecto. Siembra y cosecha. ¿Sí? Todos nuestros actos tienen una consecuencia, tanto para ese ser al que yo me dirigí como para mí mismo. Es la ley del boomerang, ley de causa y efecto. Si doy el bien, me regresa el bien. Si doy el mal, me regresa el mal. El asesino, el ladrón, todo el que hace un mal se lo hace a sí mismo, ¿ya? Y si aparentemente no se ven las consecuencias de ello hoy, seguramente se va a ver mañana en una nueva existencia. En lo referente al sexo, esto requiere el mismo tratamiento y dignificación que es dispensado a los demás órganos, con el agravante de ser el aparato reproductor que posee una alta y expresiva carga emocional, necesitando de esa manera mayor suma de responsabilidad, así como de higiene y respeto moral. Si todas las partes de nuestro cuerpo son importantes, el órgano genital es todavía más, porque es la zona en la que somos co-creadores, somos intermediarios de Dios para que continúe multiplicándose la especie, y también le damos oportunidad a espíritus para que evolucionen. Es la metodología divina, la reencarnación, porque aquellas palabras del Maestro Jesús, ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, no se puede conseguir en una sola vida, es imposible. También les digo, y no sé si más adelante nuestros compañeros lo van a decir, que el espíritu no tiene sexo, ¿sí? Encarnamos o como hombre o como mujer, dependiendo de las necesidades del alma, porque cada necesidad o cada experiencia en el hombre o en la mujer nos da un bagaje, un aprendizaje. Por ejemplo, si yo nunca hubiera encarnado como mujer, no sabría lo que es la maternidad, ¿sí? Y si de pronto nunca hubiera encarnado como hombre, pues tampoco tendría ese bagaje de lo que es la lucha por el sustento del hogar, la responsabilidad, el trabajo, en fin, todo este tipo de cosas. El control mental, la disciplina moral, los hábitos saludables en la utilización del tiempo libre, el trabajo normal, la oración ungida de amor y entrega a Dios constituyen la metodología correcta para la travesía de la adolescencia y el despertar de la edad de la razón con madurez y equilibrio. Hay un proverbio que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces, los jóvenes tenemos que ocupar nuestro tiempo, ¿ya?, en cosas positivas, en cosas que nos eleven, que nos eduquen, ¿sí? Ahí vemos los deportes, el trabajo, la oración, la congregación, porque Jesús también lo dijo, es un mandato congregarnos, ¿verdad? Cuando dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, ¿cierto? Entonces, es muy importante dedicar cosas a Dios. Nosotros normalmente hacemos muchas cosas y de último, si acaso, a algo le dedicamos a Dios. Y resulta que nuestro maestro, nuestro guía, nos dio la metodología, ¿sí? Buscar el reino de Dios y las otras cosas os serán añadidas. Entonces, no nos excedamos en el estudio, no nos excedamos en el trabajo, no nos excedamos en nada. Tenemos que mantener un equilibrio, como lo decía Buda, ¿no?, el término medio. Entonces tenemos que buscar a Dios y las cosas materiales se nos darán en añadidura. Entonces hay que dedicarle tiempo a Dios, a conocernos qué es lo que somos, la parte espiritual que es tan desconocida, que no lo vamos a tener seguramente en nuestras escuelas, que no vamos a tenerlo en las calles con nuestros vecinos,
porque es todavía muy reducido el grupo de personas que estudian y que han asimilado estos conceptos inmortalistas. El sexo bien orientado reposa y se estimula en el aura del amor, que debe constituirse en guía segura para evaluar todos los problemas que surgen y preservarlo de los abusos que alucinan. El amor es el mejor canalizador del sexo. No te comprometas con nadie si realmente no tienes un sentimiento. No te comprometas con alguien si no lo ves en un futuro con esa persona. No te comprometas por comprometerte. El sexo no es un deporte, ¿sí? El sexo no es un pasatiempo. El sexo es la manifestación del amor, porque somos seres hechos para el amor, ¿sí? Porque Dios es amor, como lo dice Juan, ¿cierto? Entonces Él nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso nosotros debemos expresar el amor en todas las formas, no solamente con el sexo. El sexo solamente es una de las formas. Entonces, antes de comprometernos, miremos si tenemos sentimiento por ese ser. De verdad queremos estar con él, de verdad nos nutre. No nos importan las consecuencias. Si es así, cuidémonos. Si no es el momento de entrar en concepción, de tener un hijo, cuidémonos. Pero antes de comprometernos, y sobre todo esta parte sexual, de ejercitarla, realmente usemos por anticipado nuestra conciencia para no arrepentirnos después. Sexo sin amor es agresión brutal, en la búsqueda del placer de efímera duración y de resultados desastrosos por no satisfacer ni calmar. Es otra forma de agresión, ¿sí? Y puede ser un vicio, ¿sí? Los adictos sexuales, está catalogado ya dentro de la medicina, el adicto sexual, y muchas personas, sobre todo en otros países, se internan en hospitales para curarse de la adicción sexual. Un caso famoso fue el actor Michael Douglas, el de Atracción Fatal y de otras películas, pero calaron tanto esas imágenes y esos libretos, ¿sí?, que se hizo adicto sexual. Entonces, realmente nosotros tenemos que curarnos como una enfermedad. Entonces, es un instrumento de amor, pero también puede ser un instrumento de agresión. Cuanto más sea usado como mecanismo de desesperación o de fuga, menos tranquilidad proporciona. No es la cantidad del sexo lo que te va a dar una estabilidad, es el sexo con amor, ¿sí? El que te porque es un intercambio energético. Y si no hay amor, solamente va a ser de ida, pero no de venida. Y entonces nos vamos a desenergizar, desequilibrar incluso nuestro cuerpo físico. Teniendo en cuenta el intercambio de hormonas en el fenómeno biológico procreativo, el sexo debe recibir orientación digna y natural, sin exageraciones de ninguna naturaleza o limitación absurda, igualmente desafortunada. Repito, no es ni el abuso ni la represión, es una canalización de fuerzas y de energía con base en la conciencia, por anticipado saber que si te comprometes con algo, vas a sembrar y después vendrá la cosecha, acorde a esa siembra. La última diapositiva. La fuerza no canalizada, dejada en desequilibrio, daña y destruye, sea ella cual fuere, como iniciamos, ¿no? Con el mar no direccionado o el río no direccionado hace desastres. La desnaturaleza sexual ha conducido la historia de la humanidad, y porque no siempre fue orientada correctamente, los desastres bélicos que sucedieron a las hecatombes morales, sociales y espirituales han sido la cosecha de los grandes conquistadores y líderes enfermos, reyes y dictadores innobles que dominaron los pueblos, arrastrándolos a cautiverios terribles, porque no conseguían dominar y controlar esa energía en los desvaríos que los alucinaban. Ustedes ven que todavía se ve hoy en día, ¿verdad? Cuando hay un pueblo que ataca a otro, lo que hacen es violar a todos sus habitantes, ¿sí? Cómo lo utilizan el sexo como instrumento del mal, como instrumento de sufrimiento para nosotros. Pero esos seres más adelante sufrirán esas mismas consecuencias. Por eso a veces nos extrañamos
y decimos, pero ¿qué pasa con Dios? ¿Por qué permite esas catástrofes, esos desastres, esas violaciones? Ese ser seguramente algo hizo en el pasado que hoy está recogiendo su cosecha. Entonces, nadie sufre nada injustamente. Tenemos que saber leer y entender estas acciones para no juzgar mal la justicia de Dios. Examínese a cualquier déspota y en él se encontrará registros de disturbios en el área del comportamiento sexual. Freud le dio mucha importancia a la parte sexual como el origen de tantos anomalías humanas y tenía sentido, porque es la fuerza del mal que no se sabe canalizar. De esa manera, en la fase de irrupción de la adolescencia y de los órganos secundarios, se impone el deber de completar la orientación sexual, que debe ser iniciada en la infancia de tal manera que el joven se dé cuenta que la misma existe en función de la vida y no como un instrumento, en función de la vida. Lo que no quiere decir que no se pueda ejercer con una pareja estable, donde hay sentimientos, donde hay amor, ¿sí? Pero que no es diversión, no es agresión, no es pasatiempo, ¿sí? Es donde debemos comprometer las fuerzas del alma, las fuerzas profundas del alma, en función de esa persona con la que estoy teniendo esa actividad sexual. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Gracias a Francisco de Asís, Centro Espírita Francisco de Asís, por su invitación. Aquí con gusto vendremos todas las veces que quieran. Gracias a la Federación Espírita de Magdalena, gracias a Ubaldo Rodríguez, gracias a Oscar Cervantes y a todas las otras personas, porque no les llame por nombre propio. Muchas gracias y espero que les haya servido, y cualquier pregunta con mucho gusto se la respondo.